¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué diferentes cuerpos de agua como ríos, lagos o estanques en algunas ocasiones suelen tener aguas perfectamente cristalinas? Bueno, pues resulta que esto sucede principalmente por tres razones. La primera es qué tanto movimiento tiene esta agua, si está en constante circulación. La segunda es la cantidad de nutrientes y minerales presentes. Y la tercera es qué tantas plantas hay en esa agua. Bueno, y ustedes se preguntarán qué papel cumplen las plantas ahí. Pues resulta que hay un proceso que se llama fitorremediación. Y es por eso les doy la bienvenida a este espacio que lo llamaremos el aula o la fitoaula, donde explicaremos conceptos, procesos con la apenas profundidad científica necesaria para que sea comprensible y transmisible. Fitorremediación. La fitorremediación básicamente es el proceso por el cual las plantas, por medio de sus raíces, absorben componentes que están en exceso en su medio. Esto puede ser metales pesados, contaminantes, materia orgánica o los nutrientes con los que una planta subsiste. Todo este proceso se da en las raíces, pero no se da solo. Aquí es muy importante y hay una alianza con diferentes bacterias. Estas bacterias habitan en las raíces de la planta. Estos pequeños microorganismos están ahí cumpliendo una relación simbiótica con la planta. Lo que sucede es que la planta exuda a su rizósfera, al entorno donde están sus raíces, ciertos componentes que propician pues que estos microorganismos estén felices y puedan proliferar ahí. La planta hace esto porque estos microorganismos son excelentes en degradar compuestos complejos de materia orgánica en sus partes más pequeñas o fundamentales, que pues ya son absorbibles a través de la raíz por la planta. Un ejemplo muy claro es, digamos, en las legumbres de la familia de las Fabaceae. Lo que sucede es que todos sabemos que las legumbres aportan proteína. El garbanzo, la lenteja, son muy buenas aportando proteína. Lo que hacen es que en alianza con unas bacterias que pueden fijar nitrógeno, las alojan, las dejan vivir en su raíz. Esto se conoce como rizobio. Y así logran fijar el nitrógeno atmosférico al suelo, las bacterias, en una forma mucho más admisible para la planta. Muchos recordarán el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, que básicamente la materia orgánica, esto se ve reflejado acá, la materia orgánica pues viene en un compuesto complejo que es el amoníaco. Hay ciertos microorganismos que son muy buenos degradando este amoníaco en iones más simples como el nitrito y el nitrato. Estos iones ya son mucho más fáciles para la planta admitirlos en su sistema. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con que el agua de ríos, lagos o estanques sea cristalina. Y pues es que este esquema acá está sucediendo en la tierra, digamos, pero esto mismo sucede en las plantas acuáticas, donde esto ya no es tierra, sino que es una grava o un sustrato donde la planta tiene sus raíces, y este mismo proceso de materia orgánica compleja, degradada por microorganismos y luego absorbida, sucede de la misma forma en el agua. Todo este proceso se da en las raíces. Este esquema es muy grande para entenderlo, pero para eso vamos a hacer un pequeño zoom. Lo que está sucediendo en las raíces de la planta acuática, donde estos son las partículas del sustrato, o sea, grava, arena, y estas son las raíces de la planta. Todo el sistema radicular está formado
en estos poros. La simbiosis se da acá. Acá sucede que se forma un compuesto conocido como biofilm. El biofilm es una especie de gelatina o un compuesto viscoso donde están viviendo las bacterias. Las bacterias viven en el biofilm que rodea las raíces de la planta. Entonces, a nivel microscópico, esto es lo que está sucediendo. Un montón de bacterias conviviendo acá que degradan materia compleja en compuestos mucho más admisibles para la planta, y la planta los admite a través de las raíces y permite a las bacterias vivir aquí. Entonces, lo que sucede en un agua cristalina es que, como hay flujo constante de agua, el agua está fluyendo a través de estos poros, fluyendo con nutrientes, con minerales que vienen en el agua. Las bacterias están en constante renovación de estos minerales, siempre están recibiendo minerales que los están degradando y están alimentando a la planta. Y aquí es donde sucede algo muy mágico, y es que muchos de estos procesos lo que liberan es oxígeno. Acá se libera oxígeno entre las raíces. El oxígeno es muy bueno tenerlo en el agua porque muchos de los procesos no agradables de la naturaleza, como patógenos, mosquitos y virus, usualmente son procesos anaerobios que se dan en aguas con pocas cantidades de oxígeno. Entonces, al agua fluir con nutrientes, están siendo absorbidos en las raíces y degradados por las bacterias. Este proceso de absorción lo que hace es liberar oxígeno, que el oxígeno se libera al agua, y esta agua es muy buena para que la habiten todo tipo de fauna que habita un estanque. Pueden ser peces, libélulas, caracoles. Todo esto gracias al biofilm. Esto es clave comprenderlo, porque si recuerdan, los tres factores importantes para el agua cristalina son: 1, el constante movimiento de esta agua; 2, la cantidad de nutrientes o minerales, en este caso nitratos o nitritos; y 3, la cantidad de plantas presentes ahí. Entonces aquí entendemos que lo que está sucediendo, digamos, en las aguas que no son cristalinas, ¿sí? Típico lago verde, o que uno deja agua de un estanque y se pone verde, es que 1, no hay movimiento; 2, es un agua que tiene ciertos contenidos minerales; y si no hay plantas, lo que sucede es que aquí entran otros seres que aprovechan estos nutrientes, que son las algas unicelulares. Las algas unicelulares les encantan los nutrientes, y si hay muchos presentes en el agua, pues lo que sucede es que empiezan a proliferar y proliferar, y al ser algas, pues el agua toma un color verde. Y ahí viene un gran problema, y es un fenómeno conocido como la eutrofización. Y es que estas algas proliferan, crecen mucho, 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 agotan los nutrientes y mueren porque el sol ya no puede entrar. Proliferaron tanto que el agua es tan verde que el sol ya no puede entrar. Entonces, estas algas mueren, y lo que sucede es que al morir se vuelven materia orgánica compleja, que luego va a ser degradada por bacterias o microorganismos y va a volver a llenar el agua de minerales, lo cual va a permitir que nuevamente las algas proliferen mucho. Y lo que sucede es que es un ciclo retroalimentativo donde cada vez el agua se mineraliza más y más y más,
Y digamos, esto sucede en zonas donde llegan ríos con mucha cantidad de nutrientes por fertilizantes y la industria agrícola. Y lo que sucede es que este ciclo retroalimentativo no permite que demás especies como plantas, peces o lo que sea puedan vivir porque el agua pierde todas sus propiedades oxigenadas, el agua está muerta. ¿Por qué es fascinante comprender la fitorremediación y las aguas buenas? Porque si ustedes piensan, si uno comprende esto, no es difícil de replicar, no es difícil de tener plantas en un entorno que haya circulación de agua y poder mantener los minerales a raya para que no proliferen las algas. No es algo difícil de replicar, y si es replicable significa que en cualquier parte podemos tener un pequeño ecosistema, o su nombre más técnico sería un biotopo, donde tendremos agua fresca, natural, sin químicos, sin necesidad de clorarla o de echarle sal para tenerla limpia, y simplemente comprendiendo un proceso que viene de nuestras amigas las plantas. ¿No les parece una belleza?